Le había anunciado que íbamos a conversar con el doctor Mario Cosío, ex gobernador del departamento. Doctor Cosío, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenido. Julio, un placer estar contigo. Un abrazo para el equipo y para Tarija, por supuesto. Encantado de estar otra vez después de tanto tiempo. Doctor Cosío, usted es parte, lógicamente, de esta realidad, la que vivimos en particular los tarijeños, y hemos tenido en esta jornada del lunes una manifestación que muchos dicen está movida por ciertos intereses políticos, por ciertos partidos políticos, pero que también se deja ver a través de las redes sociales y también se muestra a sectores concretos de la sociedad, sectores concretos de nuestra Tarija, quejándose, reclamando, después de 100 días o más de 100 días de restricciones, de limitaciones, de cuarentena rígida, menos rígida, solo en papel, con encapsulamientos de por medio. ¿Está llegando al límite la paciencia de la gente, la paciencia del pueblo, doctor Cosío? Bueno, yo creo que es bastante tiempo de encierro y creo que la angustia parte por el hecho de no tener claridad de cuándo termina esto, por una parte, se acrecenta por, digamos, las carencias que tenemos en el plano económico, en el departamento, en el país. Yo creo que a eso se agrega ciertamente tal vez el no haber tenido una estrategia completa para administrar de la mejor manera posible algo que no estaba previsto, pero que sin embargo ya en casi 100 días podíamos haber encontrado maneras tal vez un poco más efectivas para darle un poco más de certidumbre de cuándo va a acabar todo esto a la población. Suma otros elementos también que están presentes y que tienen que ver obviamente con la política, o sea, cómo hacemos política incluso hasta con la tragedia y el dolor de la gente. Es algo inmoral pero que también concurre, o sea, son varias cosas, yo diría, que están generando un ambiente de malestar, y parecería que es muy importante que nos detengamos un poco, reflexionemos todo lo que pasó, en qué parte del proceso estamos y qué es lo que realmente hay que hacer hacia adelante para que todos tengamos un poco más de claridad de qué futuro vamos a tener hacia adelante, que es un poco lo que nos inquietaba a nosotros, reflexionar este tema y compartirlo con la población a partir de un documento que lo hemos nominado Salvar la vida, pero también la democracia, y en el que estamos proponiendo un levantamiento de esta elección del 6 de septiembre para, después vamos a comentar, organizar un poco las cosas que hay que organizar tanto en la salud como el tema de las propias elecciones y poder tener un desemboque satisfactorio a las expectativas de todos, ¿verdad? Doctor Cosío, estábamos hablando justamente de que pueden haber elementos políticos que impulsan estas movilizaciones. ¿Cómo puede que no haya esos elementos políticos también? Nosotros no somos los que vamos a decir si hay o no hay. Tiene su propio criterio, forma su propio criterio. Pero así como puede, decían y se dice, así como puede el MAS estar detrás de ciertas movilizaciones, pueden también nuestras autoridades estar usando este momento para hacer política en Tarija. Posiblemente en el país entero. Y es algo que también la gente, yo creo que huele un poco y es algo que agrega al disgusto. O sea, creo que nadie tiene derecho ni de conspirar contra los gobiernos, las autoridades establecidas, legalmente establecidas, ni tampoco abusar de la buena fe de la gente que se da cuenta de muchas conductas que parecen no tener que ver precisamente con el deseo de atender las urgencias de la población, sino más bien de sacar una ventaja política a una situación tan dura, tan triste como la que estamos pasando. Creo que hay varias, es una canasta en la que hay varios aportes y hay que intentar, yo creo, detenerse un poco, reflexionar las cosas, tratar de recuperar la cordura, la sensatez y encaminar, digamos, este proceso, tanto la salud como el proceso político, de la manera más inteligente y patriótica posible, sin que signifique esto una ventajita para alguien en particular. Creo que el país no está para esto, las condiciones humanas de la población no están para esto y la gente está esperando un poco más de grandeza, de sensatez y de apertura plena a entender esta realidad, Julio. Doctor Cosío, usted ha propuesto públicamente y a todo el país justamente lo que ha mencionado hace un momento.
no pensar en el 6 de septiembre como fecha de las elecciones nacionales, de las elecciones generales, y también ha lanzado otra propuesta, ver la posibilidad de unificar tanto la elección nacional con la elección subnacional. Así es. Julio, a ver, para explicar un poquito, entonces, desmenuzando, son dos ideas que giran en torno a esta propuesta. La primera, ciertamente, tiene que ver con la necesidad imperiosa de salvar la vida de la gente, que es la primera prioridad. Obviamente es muy preocupante que se hubiese impuesto y abusado una mayoría parlamentaria para aprobar una ley que precipita al país a una elección que debería, supuestamente, según la ley, realizarse el 6 de septiembre. Esta ley ha sido dictada, querido Julio, el momento en el que la humanidad pasa la mayor tragedia de todos los tiempos. Sí, por la pandemia del coronavirus, o sea, en el que hace pocas horas hemos superado los 10 millones de contagios y más de 500.000 fallecidos. En el que en el caso de Bolivia hemos superado los 31.000 contagios al día de ayer y más de 1.000 fallecidos también. Y en el que se estima que el 6 de septiembre, cuando precisamente se quiere obligar a la gente que vaya a votar, tendremos al frente un escenario de más de 130.000 casos de contagiados y seguramente miles más de fallecidos. Entonces, yo creo que es llevar al país en estas condiciones a un proceso electoral, no solamente una falta de respeto a la gente, sino es una irracionalidad y es una irresponsabilidad que no puede continuar y que hay que detenerla, así de simple. Ahora, doctor Cosío, perdón, haciendo un paréntesis, la presidenta Yanine Áñez dijo que ella no veía conveniente realizar las elecciones el 6 de septiembre. Incluso dijo que no iba a firmar para que efectivamente estas elecciones sean el 6 de septiembre. Luego dijo que se sintió presionada por ciertos candidatos, por ciertos partidos políticos y le dio luz verde al proceso. Incluso actualmente ministros de la presidente todavía están insistiendo en que se reflexione sobre la realización de elecciones el 6 de septiembre y planteando la posibilidad de una postergación. Julio, yo creo que a estas alturas quien gobierna no puede tomar una posición de esa naturaleza, y lo digo de la manera más fraterna. En realidad, definitivamente es lamentable que se hubiera tomado una decisión al calor de la presión de un partido que representó 14 años de tragedia en el país, además. Una presión de un promotor principal que está fuera del país y que fue el causante cabalmente de esta tragedia y del enorme fraude que vivió el país. Entonces, no puede ser él el actor central para definir cuándo va a haber elección, y no puede un gobierno que representa una transición fundamental encomendada por un pueblo después de una rebelión ciudadana de octubre y noviembre, decir, bueno, yo voy a aceptar nomás la presión y voy a satisfacer una expectativa política como la tiene Evo Morales y tiene el MAS, de ir con prisa a esta elección en la que tienen obviamente un profundo interés político, que es justamente aprovechar el sistema fraudulento que existe y que está intacto todavía para darse una oportunidad de recuperar el poder. Entonces, definitivamente esa postura no se puede justificar bajo ningún concepto, porque además de eso, no solo es el tema de la salud, es el tema de la necesidad que tiene el país de cumplir una agenda de recuperación de la democracia que ha sido marcada y encomendada a este gobierno de transición por el pueblo boliviano, quien sacó la dictadura una vez que se conoció el fraude y que hoy merece que ese esfuerzo se refleje en un proceso electoral que no signifique una oportunidad para resucitar a la dictadura, fraude de por medio, sino que implique más bien un momento cierto de avance hacia adelante, de consolidar el proceso de recuperación democrática que está pendiente. Entonces, yo creo que el gobierno ahí ciertamente debe también reflexionar su papel en este tema y no abandonar las banderas ni el mandato popular de la revolución o la rebelión ciudadana de octubre y noviembre. Lo contrario sería traicionar esta gigante lucha del pueblo boliviano.
Doctor Cosío, el MAS presiona e insiste que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y es como si tuviera la seguridad de que se va a ganar, es como si tuviera la seguridad de que van a volver, me refiero a los del MAS, van a volver a ser gobierno. ¿De dónde puede surgir esa seguridad? ¿De dónde puede nacer esa seguridad? Mucho se habla de que no se ha supuestamente no se ha desbaratado todavía las estructuras de ese fraude al que se le achaca justamente al gobierno del expresidente Evo Morales. A ver, lo que el MAS quiere, Julio, es elecciones rápidas, por eso presiona tanto. ¿Y por qué quiere elecciones rápidas? Quiere elecciones rápidas porque necesita aprovechar esta maquinaria del fraude que dejó instalada y que todavía está intacta y no fue desmontada. Quiere de esa manera darse la oportunidad de recuperar el poder o mínimamente, también fraude de por medio e incluso sobre representación que está en el debate público en la Asamblea Legislativa, tomar control de este órgano para desde ahí repetir la historia, de volver a tomar el resto de las estructuras para darse una nueva oportunidad de instalar un régimen eterno, perpetuo, antidemocrático, que le dé una segunda oportunidad a que Evo y su partido se queden toda la vida o 500 años, como era su deseo. Ellos tienen muy claro lo que quieren hacer, Julio. Ellos saben lo que quieren hacer y saben cuál es su norte. Lo que preocupa es que el resto peque de ingenuidad política y acompañe una estrategia de retorno de la dictadura, cuando en realidad lo que corresponde es instalar una estrategia y una agenda de avanzar en la consolidación de la democracia, en la cual se necesita de elecciones limpias, sin fraude. Y esto es lo que está pendiente. El padrón sigue siendo el mismo, Julio. Doctor Cosío, sí, verdad, el padrón sigue siendo el mismo, pero los miembros del Tribunal Supremo Electoral no son los mismos. Ahí está Salvador Romero, de presidente, que incluso ha sido nombrado por Yanine Áñez. Ahí tenemos otros miembros del Tribunal Supremo Electoral que supuestamente están ahí para no caer en eso. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos ¿por qué se dice que la estructura del fraude sigue intacta? Usted lo acaba de mencionar. Si tenemos otros actores ahí que supuestamente nos iban a dar las garantías de transparencia, de confianza fundamentalmente en un nuevo proceso que se ha venido postergando. Ese como un elemento. Otro elemento, poner sobre la mesa que no solamente es el MAS el que está pidiendo elecciones el 6 de septiembre, ahí está Carlos Mesa, que es candidato también, ahí está Jorge Quiroga, que también es candidato, y no están hablando de la postergación de las elecciones. Bueno, a ver, yendo por partes, en relación a la primera idea, es evidente que el sistema del fraude permanece instalado porque no cambió absolutamente nada. Empezando del padrón, ese padrón que fue utilizado en la elección de octubre de 2019 no ha cambiado nada, absolutamente nada, ¿ya? Y ahí existen denuncias muy sostenidas, muy fundamentadas más bien, de que ese ciertamente es un defecto de raíz que no se puede repetir en una elección nueva. O sea, tú no puedes ir con un padrón del fraude a otra vez hacer que los muertos voten, que los ausentes también, que los inhabilitados lo mismo, porque vamos a llegar a el mismo resultado sin haber cambiado nada. Hace poco nomás, hablando del padrón, se ha denunciado desde la Argentina que se encontró material electoral en despachos del cónsul en Buenos Aires, de la Embajada de Bolivia en Buenos Aires. La pregunta es, ¿quién hace el padrón en la Argentina o en el exterior? Son los cónsules, aquellos que fueron mandados por el régimen anterior a registrar gente incluso que no correspondía para inflar el padrón y favorecer con el voto sin ningún control. Entonces, solamente para decir algo, el padrón es un tema fundamental. El otro tema que está en debate, y no puede haber una nueva elección sin que quede absolutamente claro, es la denuncia de que hay una sobrerepresentación del MAS a partir de favorecer y desequilibrar el valor del voto rural y urbano. ¿Es verdad o no es verdad esto? Lo que fuera y resulte del debate, no podemos llevar al país con esto, porque puede significar que esas mayorías que el MAS se atribuyó durante estos 14 años en la Asamblea tienen que ver precisamente con esta manipulación de la representación, o más bien con la sobrerepresentación que les permitió con 50% de los votos tener 2/3 del control de la Asamblea y a partir de eso hacer todo lo que hicieron y sabemos y no vale la pena repetirlo.
o los miles de notarios electorales que están intentando repetirlos en sus funciones, o un personal, son como 20.000 personal electoral que se contrata, que también seguramente van a querer volverlos a contratar, que fueron ciertamente operadores internos del fraude, y tal vez eso explica que hasta el día de hoy ni siquiera hubiera habido denuncias si no fuera por la fuerza de la presión que hubo frente a la fraude del año pasado. Y en lo que hace al Tribunal Electoral, buen comentario, Julio. Han habido una nueva elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo que la gente tiene que saber es que 6 de ellos fueron nombrados por el MAS, 6 de 7. Porque el sistema de nombramiento de las autoridades electorales también está pensado para eso. ¿De dónde salen las altas autoridades del Tribunal Electoral? Las nombra la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y eso se reproduce, dice usted, también en los tribunales departamentales? Por supuesto, eso pasa. Y el representante del órgano ejecutivo resulta que está más empeñado en hacer elecciones que van a favorecer a un partido, a ese que fue derrocado, que cuidar de que la elección esté libre de toda sospecha y sea realmente un acto de recuperación democrática. Entonces, el tema es mucho más complejo, por eso yo insistí mucho en este segundo tema. No es solamente la salud, hay que salvar la salud como primera prioridad, pero si vamos a hablar de elecciones, también hay que salvar la democracia. Y para salvar la democracia, no podemos hacer nosotros de la siguiente elección un momento de resurrección de la dictadura y de reinstalación de la dictadura y de retorno de la dictadura, sino más bien un paso adelante de avance en el proceso de recuperación democrática. Y va a ocurrir lo primero si el sistema electoral permanece intacto como está diseñado e instalado por ese partido que está apurado en hacer elecciones ahora. Doctor Cosío, ¿y qué pasa con Jorge Quiroga? ¿Qué pasa con Carlos Mesa, que no hablan de postergar las elecciones, sino más bien con sus actitudes y con su desempeño están ratificando una complacencia o un acuerdo con que se realicen efectivamente el 6 de septiembre? Es preocupante, ciertamente, Julio, lo que está pasando. Yo creo que quienes sienten representar a las fuerzas democráticas bolivianas no pueden dejar de hacer este tipo de consideraciones. O sea, elecciones, claro que todos las queremos y tiene que haberlas, pero no de la manera en la que se está planteando. Necesitamos establecer condiciones que garanticen un proceso transparente y el respeto de la voluntad popular. De lo contrario, significaría traicionar esa gran lucha del pueblo boliviano, ¿verdad? Y en esa perspectiva debieran estar todos los candidatos. Yo tampoco puedo acabar de entender este tema, estimado Julio. Por eso mismo estamos haciendo en esta convocatoria una reflexión, invitando a todos quienes que se consideren parte de las fuerzas democráticas a debatir este tema de la manera más patriótica, transparente y abierta, y eso los incluye también a estos representantes. Mario, usted dice de que el sistema del fraude está intacto, de que el padrón que utilizaríamos para el 6 de septiembre es el mismo que se usó para el 20 de octubre del año pasado. Menciona que 6 de 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral han sido puestos por el MAS o elegidos por el MAS, pero más allá que nos guste o no, es lo que establecen nuestras normas y por supuesto el MAS sigue teniendo vigencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sigue teniendo peso específico en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En otras palabras, son las reglas del juego. Y tenemos candidatos como Carlos Mesa y como Jorge Quiroga que no se oponen a que estas elecciones se realicen efectivamente el 6 de septiembre. La candidata Yanine Áñez sí se opone, aunque ha viabilizado la elección, supuestamente por las presiones mencionadas. Tenemos a el señor Camacho, que también se opone a este proceso, y bueno, usted está justamente en esa línea, fundamentando y dando los argumentos necesarios. Doctor Cosío, la elección tenía que ser el 3 de mayo, y el 3 de mayo todos estaban dispuestos a ir a esa elección. Carlos Mesa, Jorge Quiroga, el señor Camacho, Yanine Áñez, el señor Arce del MAS, y nadie decía que todavía el sistema del fraude estaba intacto y nadie decía que el padrón que se iba a usar era el mismo que se había usado el 20 de octubre. ¿Por qué ahora esos elementos tienen valor y cuando tenían que realizarse las elecciones el 3 de mayo
no se marcaba un posicionamiento tan claro y tan fuerte como, por ejemplo, lo está haciendo usted hoy? Julio, primero, la situación de la salud no es tan crítica como es ahora y los pronósticos son mucho más drásticos de los que había. Segundo, ciertamente... Claro, en eso fuera de duda. Fuera de duda, sí. Segundo, realmente, tal vez no soy yo o usted u otra gente quienes debieran haber instalado este tema en el debate. Pero lo cierto es que aquí que hay algo muy importante que entender, Julio. Antes de la pandemia, Bolivia inició un proceso de recuperación de su libertad y su democracia, ¿verdad? Ese proceso concluyó finalmente con la expulsión de la dictadura y con el inicio de un proceso de recuperación de las libertades y de la institucionalidad democrática. Ese proceso no ha concluido, está apenas en curso. Y un hecho fundamental para completar ese proceso, sin duda, tiene que ver con las mismas elecciones. O sea, por eso yo digo, no depende solamente la fecha de la elección. Esto me asombró, ¿por qué debatimos solo cuándo va a ser la elección? Sino las condiciones que tienen que haber para que haya una elección que realmente sea un hito fundamental en ese proceso inconcluso de recuperación democrática. Ahora, yo entiendo ciertamente de que hoy hay una realidad política y es que el MAS tiene el control de la Asamblea Legislativa y hizo lo que tuvo que hacer. Pero eso no significa que el resto de los actores políticos que tienen el mandato de la gente, digamos, falten a este compromiso con la población. O sea, es fundamental que todos ellos, tanto el gobierno de transición, no es un gobierno ganado por un partido, es un gobierno colocado después de que el pueblo echó a la dictadura, ¿verdad? Y quedó en la mano con un mandato muy claro. Como los candidatos que dicen representar a las fuerzas democráticas, lo que corresponde es que acompañen el proceso de recuperación democrática. Lo que corresponde es que no dejen ninguna sospecha de pactos o con concesiones y peor aún convivencia con la dictadura. Porque eso ciertamente significaría abandonar la causa democrática que quedó a medias por esta lamentable situación de la salud. Entonces, es mejor en todo caso, Julio, decir las cosas ahora e intentar reconducir el proceso para tener un resultado adecuado a las expectativas de cuidar la salud y salvar la democracia y no seguir a la carrera arrastrados por los intereses de un partido que nos lleva de la nariz a enfrentar una elección en condiciones muy graves. Yo le tiro unas cifras así rápidas, Julio. Esta decisión de llevar elecciones no está haciendo consideración que en un proceso electoral, Julio, en el nuestro, van a movilizarse más de 7.400.000 personas en el país. 7 millones. Así es. 7 millones de personas, entre casi 7 millones de votantes, 200.000 jurados de mesa, 200.000 delegados, 20.000 trabajadores, 8.000 notarios, etcétera, etcétera, fuerzas del orden, la policía, etcétera, etcétera, que vamos a exponer en su vida, en su salud, porque alguien quiere elecciones. Es una irracionalidad, ciertamente. Entonces, sin duda que doctor Cosío, sin duda que la salud y la vida de la gente está por encima de todo, debe estar por encima de todo. Y si ese es el argumento fundamental, el cuidar la salud, el cuidar la vida de la población, de los ciudadanos, sí, efectivamente, parecería que es un suicidio encarar un proceso electoral el 6 de septiembre cuando en tantos países procesos electorales se han suspendido justamente por el coronavirus que está comprometiendo la salud y la vida de la gente. Pero hay otros elementos que se están barajando ahora como el sistema electoral fraudulento, la forma en la que se ha elegido y hacia dónde en realidad apuntan los miembros del Tribunal Supremo Electoral y otros componentes que estaban, como yo le decía hace un momento atrás, plenamente vigentes el 3 de mayo, como lo están ahora desde el punto de vista de usted, por ejemplo, y estaban plenamente vigentes, incluso con mayor razón todavía, en enero del presente año, cuando ya habían fuerzas políticas y habían candidatos políticos que querían que las elecciones se hagan en enero. No sé si usted recuerda que entramos en un debate nacional sobre qué era lo conveniente, si se debía efectivamente impulsar ya no más las elecciones para que sean en enero o sean en febrero del presente año, y después en virtud de un acuerdo se fija el 3 de mayo. Si
ahora que estamos terminando junio, siguen vigentes esos otros elementos o factores que comprometen la elección, como usted mismo ha mencionado. Mire usted qué tan vigentes estaban el 3 de mayo y qué tan vigentes estaban en enero o febrero, cuando Camacho, Mesa, Jorge Quiroga, Yanine Áñez y todos trataban de impulsar el proceso electoral lo más antes posible desde la salida de Evo Morales del poder. Claro, el que hubieran estado vigentes no quiere decir que sean válidos para seguir vigentes ahora. Lo que ha ocurrido es que lamentablemente han habido silencios cómplices con esa realidad, pero además, Julio, hay un tema que hay que decirlo con toda claridad. El Tribunal Electoral no hizo la tarea que debió hacer para llevarnos a un proceso electoral, y lo vamos advirtiendo cada día que pasa. Entonces, si tenemos un problema inminente de la salud por un lado, que amenaza demasiado a la vida de la gente y que obliga a repensar la fecha, y esa fecha va a tener que ser movida, nos demos la oportunidad de resolver el otro gran problema de fondo. Hagamos del proceso electoral un verdadero paso en este camino de la recuperación de la institución democrática y no un afianzamiento o un retorno al pasado. En ese contexto se sigue esta propuesta. ¿Por qué lo que dice en concreto la propuesta? Y ahora la pongo para entenderla un poco más. La idea es que por estas circunstancias de la salud que estamos hablando, no corresponde llevar irresponsablemente a la población a una elección. La propuesta, y peor aún, corresponde llevarla a la gente a dos elecciones, a dos procesos electorales, porque hay que recordar que si bien hay que elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, también los gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales han cumplido su mandato hace varios meses y la elección ya también debió haberse realizado. Entonces no tiene sentido, digamos, hacer dos procesos electorales en tiempo de pandemia para gastar dos veces el presupuesto. Cada elección cuesta como un poco más de 200 millones de bolivianos, que el país lo necesita para la salud. No tiene sentido exponerla dos veces a la gente en una época de pandemia, pero además las autoridades subnacionales están al filo de la ilegalidad y la falta de legitimidad, pues ya han cumplido su mandato. Entonces la propuesta es justamente esa: suspendamos la elección del 6 de septiembre, pongamos una fecha razonable cuando ya empieza a decaer el pico más alto de la pandemia y es posible movilizar todo el aparato electoral. Hagamos una elección entre enero a marzo del año 2021, pero hagamos una sola elección, fusionando la elección nacional con la subnacional, ahorrándole plata al país y evitando que la gente se contagie más en dos procesos electorales. Esto central, y durante este tiempo que corre, que no es mucho tiempo tampoco, darle el mandato claro al Tribunal Electoral para que haga el saneamiento absoluto del sistema electoral y nos libere de toda sospecha de fraude en la elección que vayamos a completar. Y la propuesta es que... Adelante, querido Julio. No, doctor Cosío, su propuesta es clara. Esa es la otra parte de la propuesta, ¿no es cierto? Unificar la elección nacional con la elección subnacional, que este proceso se realice entre enero y marzo del 2021, y mientras transcurre ese periodo aprovechemos para reconstruir todo lo que no se ha reconstruido hasta ahora en lo que respecta al sistema electoral, el padrón. No sabemos qué se podrá hacer con el Tribunal Supremo Electoral porque creemos, por lo menos, no carece de legalidad, más allá de que nos guste o no nos guste, nos parezca o no, quienes están dentro. Y si es que se puede, bueno, también encarar ese proceso, si es que eso le va a dar mayor transparencia y mayor garantía al proceso en sí también, que se lleve adelante entre enero y marzo, como ya lo hemos establecido. Pero aquí hay un punto que es también muy importante para tomar en cuenta: el debilitamiento del gobierno de transición. Vemos que el debilitamiento de este gobierno de transición es constante, que las fuerzas políticas, las energías políticas lo están aprisionando. Y no solamente hablamos de las energías políticas que vienen del movimiento al socialismo, sino de las otras fuerzas políticas que supuestamente se oponían y se oponen al movimiento al socialismo, que han ido de alguna manera
presionando, aprisionando y generándole un escenario complicado al gobierno nacional, sumado a sus propios errores, a sus propias fallas y a las aberraciones que se han podido ver, que son verdaderamente lamentables y que tendrán que ser aclaradas en los niveles de justicia que correspondan. No pone en riesgo eso, este debilitamiento del gobierno de transición, no pone en riesgo la democracia, no pone en riesgo el sistema democrático. ¿Será capaz de aguantar, de durar este gobierno de transición hasta enero o hasta marzo del 2021? ¿Será capaz realmente, con la fuerza que tiene hoy, que no es la misma que tenía en noviembre o en diciembre pasado o en enero, para encarar esas transformaciones, esos cambios a los que usted se refiere? A ver, Julio, yo creo que es muy buena la pregunta, pero hay que tener, me parece muy importante, que contextualizar el tema y encontrar el problema de fondo. Aquí, lo que hay en el fondo de la política en el país, querido Julio, es que hay en camino una agenda de retorno del dictador. Esto es lo que hay. Absolutamente lo hay. Parte de esa agenda, sin duda, es conspirar y desestabilizar lo que está legalmente establecido, en este caso el gobierno de transición. Lamentablemente, a ello se agrega los errores propios que han debilitado al mismo gobierno. Absolutamente de acuerdo. Pero nada de eso, digamos, es justificativo para que nosotros conscientemente demos un paso en falso y vayamos a una elección con unas reglas acomodadas para favorecer a un partido, lo cual significaría ciertamente un suicidio. Yo no creo que 3 o 4 meses más allá va a cambiar la historia en términos de tiempo. Han pasado 14 años, querido Julio, y en este país se han tolerado cosas mucho más graves del régimen que se fue. Hay una larga lista que no quiero repetirla, pero toda la población la sabe. Entonces, si se ha aguantado 14 años lo que pasó, ¿por qué no podemos esperar 3 meses o 4 meses, no hacerle el juego a esta agenda de retorno y vamos a una elección que honre la lucha de los ciudadanos y las ciudadanas, muchos de los cuales perdieron su vida, y que realmente encaminemos al país a un proceso cierto de recuperación de la libertad y la democracia, que no sea un engaño más? Y habrá que ver cómo administrar la coyuntura. Es decir, este es otro tema, pero en ningún caso podemos comparar entre la amenaza de un gobierno, digamos, débil, con defectos y con errores, versus una claridad que se tiene de usar este proceso para favorecer otros intereses que no son precisamente los intereses nacionales, querido Julio. Entonces, yo no creo que sea tan grave un periodo de 3 a 4 meses, en la medida que sea bien utilizado y que tengamos claramente definidas las tareas, qué le corresponde al gobierno de transición, qué le corresponde al Tribunal Electoral, y que los candidatos aporten con su espíritu democrático también a que podamos completar este proceso de la manera más transparente y saludable posible para la salud misma de la gente como la de la democracia. Doctor Cosío, usted dice hace un momento atrás, no le hagamos el juego a esta agenda del retorno del dictador o de la dictadura, y se puede aguantar, si ya se aguantó 14 años, se puede aguantar 4 o 5 meses más. Pero resulta que aquí no solamente ha ido presionando, y como seguramente en política, no somos políticos, pero en política seguramente se entiende, el movimiento al socialismo, con sus diputados, con sus senadores y con sus otros actores políticos, porque son la oposición en este momento al gobierno nacional, quienes también han jugado un rol muy fuerte de presión hacia este gobierno nacional transitorio. Justamente son quienes están en la lista de candidatos que supuestamente eran y son opositores al MAS. Ahí está Mesa, está Quiroga, está el propio Camacho, en fin. Si el MAS continúa, si Camacho continúa, si Mesa continúa, si Quiroga y otros continúan en esta línea, ¿será que este gobierno realmente va a resistir y va a aguantar? Y no corremos el riesgo de que todo el andamiaje, que ya está muy debilitado porque se ha estado trabajando para ir aflojando los tornillitos de ese andamiaje, ¿no será que ese andamiaje se cae? Lo que hablábamos un poquito extra cámaras, de cualquier partido de oposición y de este caso del MAS,
se comprende qué es lo que está haciendo, porque a quienes les ha correspondido ser oposición en su momento también lo han hecho, dependiendo de hasta dónde le han dado las fuerzas, hasta dónde le ha dado su incidencia en la política nacional. Pero de estos otros partidos y de estos otros candidatos, ¿será que se puede esperar una especie de tregua, volver a una campaña electoral hasta volver a un proceso electoral en su relación directa con el gobierno de Yanine Áñez? Justamente a eso obedece la parte final de la propuesta, que es poder construir un acuerdo nacional por la vida y un acuerdo nacional por la democracia, en el que se encuentren la ciudadanía y las fuerzas democráticas para salvar justamente de la amenaza, esta doble amenaza que tiene el país al frente. Entonces, yo creo que el futuro, además, querido Julio, de la salud y la de la democracia, no puede quedar solamente en manos de los candidatos o de los que gobiernen o los que tienen control de la asamblea. Porque yo quiero decirle algo con mucha claridad. Ni los que aprobaron la ley que convoca elecciones y apura para el 6 de septiembre, ni los que no hicieron nada por resistirlo o los que la acompañan entusiastamente, nos van a devolver a nuestros familiares y a los seres queridos que vayan a morir a causa de su proceso electoral. O sea, con una ley que en sí su aprobación constituye un acto criminal y frente a la cual nosotros, con sobrados recursos, siendo un hecho ilegal, porque han pisado la ilegalidad, la Constitución obliga a las autoridades del Estado a preservar la salud, no a llevarla a la gente a que se contagie y muera. Entonces, hay argumentos suficientes para que la ciudadanía se rebele frente a un hecho de esta naturaleza, pero además tome el control o retome el control del proceso de recuperación democrática que a ratos parece que ha quedado prisionero o en manos de las estructuras masistas o en manos de otros agentes políticos que lamentablemente no están dando fe suficiente de su compromiso con la democracia, y estamos llevando al país a un riesgo inminente en el que no vamos a tener ni salud, porque la gente va a estar absolutamente amenazada, y ni democracia recuperada, porque en una elección con un sistema fraudulento vamos a devolverle el poder a quien ha diseñado ese sistema y, abusando de su mayoría, hoy nos arrastra a una elección de esta naturaleza. O sea, hay que abrir el debate en el país. Hay que hacer los esfuerzos en el marco de un acuerdo nacional para sostener la transición. Y quienes tienen a su cargo la transición tienen el deber también de cumplir la agenda completa de la transición, que es llevar a Bolivia con elecciones limpias a recuperar la democracia, que es desnudar lo que fue el fraude más grande de los últimos tiempos y sancionar a la gente, que es también sancionar la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, contra lo cual también se rebeló el pueblo y no puede permanecer impune. Entonces también el gobierno tiene que cumplir la propia agenda encomendada por la gente, y quienes representan a la población democrática deben ser conscientes del riesgo que tiene esto en la democracia y también en la salud, y acompañar el proceso. No es mucho lo que se pide, Julio, se pide solamente que nos quitemos de encima la amenaza inminente de ir a una elección que va a frustrar el sentimiento nacional, un alto riesgo de que sea otra vez una elección fraudulenta, y el pueblo se había rebelado pues contra el fraude. Mario, disculpe, usted nos dice que Yanine Áñez debería dejar de ser candidata a presidente del Estado, perdón, exactamente así, pero el que sea ciertamente es un factor de confrontación interna inevitable. O sea, seguro, la luna de miel con Yanine Áñez se terminó cuando ella anunció su candidatura. Eso está por demás claro, y desde ahí la actitud de candidatos que eran opositores al MAS fue totalmente distinta. Si algo tenemos que cuestionarle, o se le debe cuestionar a la oposición al MAS, aquellos que dizque o supuestamente trabajaron para que se acabe el gobierno del MAS, es que no fueron capaces de lograr un proyecto de unidad, no fueron capaces ni siquiera de determinar un candidato único, construir un proyecto único que permita realmente llevar sanamente un proceso de reconstrucción como el que usted está aludiendo en este momento, y que por supuesto nos muestra este escenario en el que vemos un debilitamiento constante, permanente y cada vez más serio del gobierno de transición, y que motiva nuestras
y nuestras preguntas de si podrá aguantar el gobierno hasta el próximo año para desarrollar las elecciones y si es que es necesario, por lo menos entre los partidos que se dicen opositores al MAS y entre los candidatos que se dicen opositores al MAS, levantar una bandera blanca y dejar que realmente el gobierno encare sin mirar los intereses, ni los temas, ni los aspectos político-electorales, esta lucha durísima, durísima que tenemos todos contra el coronavirus. Así es, Julio. Así es, Julio. La idea es que si lográsemos constituir un gran acuerdo, estos son los temas que tienen que ser debatidos ciertamente. Y cada quien tiene algo que aportarle. Y una nueva convocatoria a elecciones, sin duda que puede ser una nueva oportunidad para reordenar todo este caos político que está viviendo el país sin rumbo, que es el tema. Y generársenos una oportunidad no solamente de salvar la amenaza inminente de la muerte por el tema del virus, sino darnos una oportunidad también para ordenar lo político y si vamos a hacer elección, hagamos las cosas bien hechas. En el curso y en el camino de esta lucha que ha sido librada y que tuvo, digamos, el resultado que tuvo en aquellos meses. Yo creo que todos deberían hacer un esfuerzo, obviamente, para que este gobierno de transición cumpla su agenda, la agenda que le encomendó la gente. Y eso, a pesar de que también la presidenta es una candidata, yo creo que es necesario administrar también esta relación política dentro de lo que podríamos llamar, no sé si existe finalmente o no, un bloque democrático boliviano, que debería tener por encima de las individualidades un interés muy mayor, muy superior, que tiene que ver también preservar la democracia. Entonces, hay necesidad de abrir debate, Julio. Este es el mensaje final. Necesitamos no seguir a ciegas en un proceso llevado de las narices en función de un interés partidario en particular. No podemos dejar que nos impongan la agenda quienes causaron la tragedia. No podemos ir a elección con un sistema fraudulento quienes fueron echados por el fraude en octubre. O sea, realmente es una contradicción total, porque finalmente estamos yendo a esta elección porque Evo quiere, porque él se puso de acuerdo con el presidente del órgano electoral y acordaron una fecha y dijeron que sí iba a haber elecciones. ¿Y en qué queda ese gran pueblo que salió a luchar y que luchó 14 años combatiendo ese régimen, ahora a partir de un pacto popular? A eso también me refiero cuando este gran acuerdo nacional debe permitir que los ciudadanos recuperen también el control del proceso y no quede en manos de los interesados de hacer política que finalmente pueden terminar desviando el rumbo de los acontecimientos como si todos quisiéramos que eso ocurra, ¿verdad? Doctor Cosío, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con quienes nos están siguiendo en tantos puntos de nuestro departamento, fundamentalmente, por supuesto, gracias al Internet y a las redes sociales en Bolivia y en el mundo. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Esta es una propuesta que no tiene ningún interés que no sea aportar a la reflexión y buscar salidas para el país. No tenemos ningún interés en otra cosa que no sea este. Estamos muy preocupados por lo que está pasando. Hubiéramos querido, y lo confieso, no hablar de política en estos meses, Julio. La gente no se merece esto. Pero como está el tema de la elección, ni modo, habrá que decir las cosas que uno cree y ojalá ayudar a que encontremos una mejor salida. Un gran cariño. Hasta pronto y saludos a Tarija.